Vamos despacio, pero no importa. Bienvenida, Luisa. Salvación. El propósito, ¿no? Eso es que estamos hablando, ¿qué es? Soteriología, ¿sí? La salvación y algunos puntos claves en lo que es la salvación. ¿A dónde llegamos cuando somos salvos? Estábamos hablando. ¿Quedó claro esto, cierto? ¿O algo faltó? Cielo, infierno, paraíso. ¿Alguna pregunta al respecto de para dónde vamos? ¿No? La pregunta es ya, cuando se muere, o después, o cómo. Tal vez sería la pregunta, ¿no? ¿En qué momento? Siempre nosotros compartimos esta porción. Si la persona, listos, cristiana, dejemos ya los católicos, porque si no creen en Cristo, se pierden. Ahora, no todos van a ir para el infierno, ¿no? De los católicos. Porque de una u otra manera ellos creen. Lo que pasa es que no hacen lo que es correcto, pero ellos creen en Dios. Entonces miramos a aquellas viejitas beatas que llamamos nosotros, que llegan allá y yo recuerdo cuando era católico, yo oraba a Dios y Dios me escuchaba. Cuando estaba en el seminario, yo salí del seminario porque Dios me escuchó. Yo clamé porque yo quería conocerlo a Él y Él me preparó en teología, pero luego me dijo fuera de aquí porque por así no es. Y me trajo al cristianismo. Pude recibir a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo desciende en nosotros porque solamente desciende en aquellos que creen en Él de una manera, que confiesan su nombre, no a la manera católica, porque la manera católica es una religión, pero es una religión y una enseñanza que también lleva al conocimiento de la verdad. Lo que pasa es que ese conocimiento de la verdad es indispensable que sea confesado, como lo hacemos nosotros, confesar a Cristo y comenzar a vivir la vida en Cristo, dejando la religiosidad. Entonces somos salvos. Pero muchos de ellos se van a salvar. Hay muchos de ellos que aún van a entrar al cielo. No todos se van a condenar, ¿no? Purgatorio no, porque no existe ni limbo ni nada de esas cosas. Para ellos existe el cielo y el infierno. No sé si el lugar de tinieblas. No hablemos del lugar de tinieblas, ¿vale? ¿O sí? ¿A alguien le interesa? No. ¿Qué sigue? Los diferentes conceptos, o como le dijera yo, doctrinas que nosotros encontramos a través de la salvación. Porque estábamos viendo es que la revelación especial es el entendimiento del proceso de Dios a través de su palabra. Revelación especial a través de su palabra. Entonces, en esa revelación especial, nosotros encontramos en el punto que Dios revela la salvación, el rescate del hombre desde que cayó. Toda la historia está narrada en la Biblia. Todo lo que nosotros vemos desde que cayó Adán y Eva en el Éxodo, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, Ruth, Reyes, profetas, todo en el Antiguo Testamento nos habla de la redención, hasta cuando viene Cristo y Él mismo se entrega por nosotros. Se entrega. Entonces ahí vienen, esa historia la vemos a través de los libros que nosotros tendremos que entrar a repasarlos después de que terminemos esta introducción a los libros del Antiguo Testamento, porque lo que estoy dando es una introducción a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, esa revelación especial, nosotros encontramos, habíamos dicho varias doctrinas, que es la doctrina de la reconciliación. Díctenmelas. Reconciliación. Justificación. Pueden ser en desorden, aunque ellas deben tener un orden. Reconciliación, justificación, redención. Uy, espere. Propiciación. Gracia. También. La doctrina de la gracia. ¿Qué más? ¿Cómo? Santificación. A mí me gusta todos me gustan. Santificación,
reconciliación, justificación, redención. Usted dijo otra, propiciación, gracia, expiación, regeneración, todo lo que termina en signación. ¿Qué más podríamos? Listo, a grandes rasgos. Entonces nosotros tenemos que entender estos términos, si estamos nosotros estudiando la palabra, qué significa a grandes rasgos cada uno de ellos para no sumergirnos demasiado en esto, ¿no? Hablamos de reconciliación. Miramos algunas citas bíblicas. ¿Qué es reconciliación? ¿Qué es la doctrina de la reconciliación? No, no es el perdón. Reconciliación. Es como arreglar lo que en algún momento se dañó. Es como llegar a un acuerdo, ¿no? Reconciliar, como volver otra vez a contentarse con esa persona. Ah, exacto. ¿Y quién lo hizo? Dios. Cristo. ¿Y con quién nos reconcilió? Con el Padre. Reconciliación de Dios con el hombre, Dios hombre, a través de Jesucristo. ¿De qué nos reconcilió? Eso es como cuando el papá tiene el problema con el hijo porque perdió, con la hija, porque resultó embarazada y la echó de la casa. Yo se lo advertí a usted, se va. ¿Cierto? Y después el papá le duele haber echado a la hija y la hija quedó embarazada y la hija se va y le toca sufrir y el papá está ahí con su dolor en el corazón porque como sea el papá, a escondidas está mirando para dónde va y ve que está allá, pero no la traigo, pero no. Entonces ella va y tiene su bebé, sufre todo esto y el papá está mirándola, ¿cierto? Y tiene al otro hermano, al otro hijo. Y el otro hijo está intercediendo por él. Y el hijo va y la trae. Y le dice, papá, yo voy a pagar por ella el daño. Y paga él de una manera cualquiera. Aquí encontramos a Cristo entregándose en la cruz del Calvario para pagar el pecado por nosotros y reconciliarnos con Cristo. Entonces, Él paga con su sangre y por supuesto cuando Él paga el papá vuelve y nos recoge. Eso se llama, eso es la reconciliación. Y nos reconcilió con Dios. Jesús, esa es la doctrina de la reconciliación. A grandes rasgos, tiene todas las citas bíblicas. Vamos a ver si tengo alguna aquí. 2 Corintios 5, 18. Miremos esa porción. Entendemos lo que es reconciliación. Estas doctrinas son puntos básicos que no los encontramos nosotros en rudimentos. Por eso es necesario que nosotros los entendamos, cada uno de nosotros. De cierto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Adelante, sigamos. Bueno, ¿de qué está tratando aquí? No solamente de lo que Él hizo por nosotros, sino que nosotros aprendamos a hacerlo también. ¿Cuál es nuestra labor? Reconciliar al mundo con Dios. O sea, la predicación de la palabra es la práctica de esta doctrina de la reconciliación. Tenemos que ir al mundo para tratar de rescatarlos, decirles, Cristo se entregó por ti, es lo que nosotros procuramos hacer o tratamos de hacer en esta Semana Santa, decirle a la gente, Cristo murió por ti. Todo el mundo celebra, pero ninguno entiende de qué se trata eso, ¿ok? Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por medio de su Hijo, reconciliándonos con Él. Podemos tenerlas en desorden aquí están en desorden. Justificación. Ayúdenme.
Sí, Romanos 3:24, Romanos 5:1. Miremos las citas bíblicas. Romanos, vayan anotando quienes están tomando Hechos. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Bueno, ya entramos en la otra. Hemos sido justificados por su gracia. Es decir, ¿qué es justificación? En palabras nuestras, que lo podamos entender claramente. Él se puso por mi hijo. No hay culpa para ello, ya lo hice, ya lo pagué. Nos justificó. Sí. Usted es pecador. Todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y él dijo, sí, Padre. Y esto lo vamos a ver ahorita en Hebreos. Como él dice, Padre, pues yo estoy para justificarlo, yo pago por ellos. Ellos, para poder tener una relación contigo, tienen que ser justos porque Dios es justicia. Dios es uno de los atributos de la esencia de Dios que vimos en el primer punto. Vimos la Biblia nos revela la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es justicia, no en el concepto de justicia que tenemos nosotros. Eso es claro, ¿cierto? Debe quedar claro para nosotros. No es la justicia de que yo le doy a usted lo que a usted le corresponde, debo dársela. Esa es la justicia del mundo cuando hay justicia. ¿Cierto? Cuando no, ahí vemos la injusticia en nuestro gobierno y allá en la JEP y todo eso, favoreciendo a los unos, No, cuando es lo justo. Usted merece eso, eso recibe. Usted merece eso, eso recibe. Es la balanza de la justicia. Eso es lo que el hombre tiene para dar. No lo que Dios hizo. Porque si hubiese sido así, la justicia para nosotros hubiese sido muerte para todos porque todos pecamos. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No, espérese, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, o sea, la justicia es dar lo que corresponde, muerte a cada uno de nosotros. Por eso la doctrina de justificación lo que nos enseña es que Cristo se interpone y paga por él. La paga del pecado es muerte. Listos, la cruz. Eso me toca dar, pago por ellos, su sangre. Eso fue agradable al Padre. Y eso hizo justo. Mire, por eso miramos un momentico. No, ya lo vemos, Hebreos. Justificación. Miremos la otra de justificación. 5.1, déjeme ver 5.1. Ya miramos esta parte porque en estas partes existe un diálogo. ¿Dónde se tramó esto? Llamémoslo así. ¿Cómo se planeó esto? Cuando nosotros miramos cómo Dios planeó, lo maravilloso de la Biblia es que nos da a entender cuáles fueron los planes de Dios desde el principio. Y nosotros podemos seguir paso a paso los pasos que Dios dio en toda la historia de la humanidad, desde antes de la creación del mundo, desde cuando creó a Satanás, ¿cierto? Hasta nuestros días y hasta el futuro. Podemos mirar eso y conjugarlo y nosotros entonces podemos hacer un análisis. Primero estábamos ahorita mirando un punto bien importante en primera Corintios, ¿era? Segunda Corintios 5. Y es importante porque esto entra dentro de los planes de Dios, los planes espirituales, porque la Biblia toda es espiritual. Ustedes dirán, cuando estamos hablando nosotros del Antiguo Testamento y estamos hablando de las guerras de los filisteos, de Samuel, de Saúl, de todos aquellos, esto es material. Sí, Romanos 12 dice, todo esto se hizo para que ustedes pudieran entender el proceso que Dios tenía con nosotros. Entonces, ténganlo en cuenta porque es un reflejo de lo que Dios está haciendo, del poder de Dios manifiesto de una y de otra manera, ¿cierto? Y a ellos se les mostró lo que apenas podían entender, no más. Por eso estábamos mirando un pasaje pasado en Primera de Pedro, cuando dice a ellos, hablando de la gracia, a ellos no se les reveló la gracia, para nada, ellos no tenían esta doctrina.
Es más, la doctrina de la salvación que nosotros anotamos la otra vez, el concepto soteriológico, era absolutamente diferente al que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos a Dios en esa actitud de planes de la historia, vemos la mente de Dios perfecta. Eso edifica nuestras vidas porque nosotros miramos cómo Dios ha coordinado perfectamente la historia de la humanidad, donde nosotros estamos participando, donde nosotros somos protagonistas principales. Es decir, el protagonista principal somos nosotros, con el propósito que Él tiene, de que nosotros gobernemos con Él por la eternidad. Por eso el concepto de reino de Dios, bien tomado en la Biblia, es absolutamente esplendoroso. El concepto de Dios como se ha tomado en estos días en las diferentes iglesias del poder y autoridad, nuestro aquí no es el reino de Dios. Lo que está predicando es que nosotros yo soy hijo de Dios, del Rey del universo. Si soy el Rey del universo, entonces yo tengo aquí autoridad, y yo tengo poder, y las riquezas son mías. Y todo lo que está en el mundo, las artes, las letras, los gobiernos, la riqueza, toda le pertenece a Dios. ¿Es eso verdad? Sí, claro, pero Él lo entregó. No es el reino de Dios del cual nosotros estamos, es decir, estamos esperando, no es aquí en la tierra. No es la tierra, nosotros hablamos de un universo, esto si lo pudiésemos encerrar, el universo. Si esto fuese un infinito y pudiésemos encerrar el infinito, entonces nosotros encontraríamos aquí las galaxias, miles y millones de galaxias a través de todo, y entre todas las cosas entraríamos un puntico aquí, que no se ve, que es la tierra, donde están sucediendo todas las cosas, ¿cierto? Pero que de aquí, de este puntico, Althusser decía que era el punto, el central del universo. ¿Un universo infinito puede tener un punto central? No existe porque es infinito. No hay un punto central. Yo diría, está equivocado Althusser. Pero cuando miramos la mente de Cristo y miramos el propósito que Él tiene y la manera como Él ha venido hilvanando la historia y el proceso que Él ha traído con nosotros, yo me gozo en eso, me gozo y digo, Señor, ¿cómo fue que tu Rey del universo? Porque el universo, si tuviese infinito lo podría encerrar, pero a Dios no lo puedo encerrar porque es infinito. Si Él les he dicho una y otra vez, Él contiene el universo. Y contiene el infinito, Él es más grande que el infinito. Eso es algo que la mente humana no puede entender. No, solamente lo puede enunciar, pero no entender. ¿Okay? Ese es nuestro Dios. Qué maravilloso tenerlo, ¿no? Qué maravilloso tener a ese Dios que encierra todo. Y que en su magnificencia, ¿cierto? Estableció un punto. ¿Para qué? Para que el Rey de todo el universo enviara su Hijo y se hiciera carne. Dios mismo, hecho carne, habitó entre nosotros. Bajara desde toda la eternidad a nacer en un pesebre. Estaba mirando las noticias, les había dicho, creo que el miércoles les dije un poquito sobre lo que los científicos establecieron, se reunieron ahora para enunciar, para mandar un enunciado respecto de todos sus estudios sobre la creación y la evolución, ¿cierto? Ellos van a sacar un enunciado donde niegan todo lo pasado sobre la evolución y dicen, esto tiene un creador. Ese es el enunciado que ellos traen. Existe un creador. No pudieron ellos mirar desde este punto hacia arriba cómo ese orden tan perfecto puede haber existido por una evolución, hasta que se tropezaron y dijeron, no, definitivamente hay una mano poderosa que organizó esto. Ese es Dios. Ellos no dicen que es Dios, no, dicen que hay un creador. Por ahora lo dicen así, de esa manera. Si nosotros miramos de aquí para abajo, el punto de la Tierra, y nos bajamos, la Tierra toda, las naciones, el globo terráqueo, y nos vamos achicando, vamos a llegar a encontrar las naciones, ¿no?
Y después de las naciones vamos a encontrar los pueblos. Y después de los pueblos vamos a encontrar los lugares ya aquí, la iglesia de casa de oración. Y después de la casa de oración encontramos cada individuo, ¿cierto? Y cada cosa. Y se va achicando el espacio. ¿Hasta dónde se puede achicar el espacio? Entonces, los científicos llegaron hasta los cuasares. ¿Han escuchado hablar de esto? Los cuasares, el último enunciado que ellos hacen, creo que lo están haciendo en esta semana, ¿ah? El enunciado es la unión de lo material con lo espiritual. O sea, hasta donde llegaron. Es mucho más pequeño, pero hasta ahí llegaron. No pudieron bajar más. 40 veces más abajo del átomo. Ustedes recuerden el átomo descubierto por Ernest Rutherford, que fue el que lo bombardeó. Ernest Rutherford en el año 1943, creo que fue, bombardeó los átomos de hidrógeno contra átomos de oxígeno y descompuso el átomo, y entonces pudo entender cómo era que estaba compuesto por protones, electrones, neutrones y un núcleo. El átomo. Y eso fue el descubrimiento más grande. Dijeron, es la partícula más pequeña que existe. Pero de ahí han bajado 40 espacios hasta encontrar los cuasares. En los cuasares ellos encontraron, creo que en alguna vez hice alguna exposición de esto, ya se me olvidó, pero encuentran la esencia de Dios y nosotros la encontramos en Hebreos. Hebreos nos habla de la substancia de Dios en la materia. La substancia, dice Hebreos en el capítulo 2. Entonces, esa substancia es la unión aquí hasta donde el hombre ha llegado. Por supuesto que se estrellaron los científicos, entonces están pensando que sí hay un lado espiritual. Ellos hablan de una doble dimensión. Nosotros lo llamamos lo material y lo espiritual. Esta mañana quería meterme un poquito en esa parte espiritual, hablándoles del vestido que Dios tiene para nosotros. El vestido es espíritu. Es ese cuerpo glorificado. ¿Que es un cuerpo? Sí. ¿Que va a tener las características nuestras? Sí. Vamos a mantener nuestras características, algunas de ellas, ¿no? Porque si quiere tener usted los ojos verdes, el Señor se los da verdes. Y si quieren ser mono. Perfectos, ya no, como decía Mayra en el entierro de mamá, me contaba ahorita, ¿cierto, Mayrita? Que decía él, me acordé de lo que el pastor les dijo sobre, estamos escondidos en Cristo y cuando Cristo se manifieste, seremos nosotros entonces manifiestos juntamente con Él. Podremos vernos tal como somos. Nosotros no somos como nos vemos, en otras palabras. Ustedes me están a mí viendo viejo, feo y barrigón. No, Señor, yo no soy así. Y a ver si lo creen. Por favor. Somos príncipes del ejército de Dios. Entonces esto parece una charla así, pero quiero decirles que es más real que nuestra propia existencia en este lugar. Las cosas de Dios son las verdaderamente reales, porque son eternas. Lo demás pasa, por eso les hablo de fe y les digo la fe. En la fe, generalmente, el capítulo 11 de Hebreos nos dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo elemental, sí, es verdad, pero no es la profundidad de la fe. La fe es creer nosotros que lo que hay aquí no existe, eso es fe. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestra mente se va a mirar el fin de todas las cosas, y el fin de todas las cosas es desaparición. Todo se deteriora, todo se acaba, todo lo material, todo pasa, pero lo que está en el cielo permanece para siempre, y por eso el verso 3 dice, porque lo que nosotros estamos viendo aquí proviene de lo que no estamos viendo. Es decir, esto es solamente un reflejo de las cosas creadas. Entonces, por eso la fe se eleva a creer lo que nosotros estamos estudiando. Por eso la fe se eleva a que nosotros tenemos un cuerpo espiritual que es una realidad más que el cuerpo que usted tiene material. Y eso es lo importante. Por eso el apóstol Pablo era que decía, gemimos esperando ser revestidos de esto.
Es decir, queremos, eso trae tal pasión y trajo tal pasión en Pablo que él gemía y lloraba esperando esa manifestación del cuerpo que Dios le iba a dar a él. Tenía razones suficientes para fe, Pablo, porque él tuvo una experiencia que nosotros no hemos tenido, o que tal vez, bueno, digo yo que no hemos tenido. Algunos pueden tener experiencias bien especiales y maravillosas. Algunos me dicen, el Señor me dijo. Uy, eso es una palabra fuerte y respetable, porque si a mí me dice un pastor, el Señor me dijo esto, ante eso yo calladito. Y ojalá que se lo haya dicho, porque cuentas toma el Señor de aquel que dice que Dios dijo cuando Él no ha dicho, y es Zacarías. Es tener cuidado con eso. Cuando yo digo, Dios me ha dicho, pilas, porque doy cuentas de lo que yo estoy diciendo. Entonces, poder escuchar la voz de Dios. Poder tener una experiencia con Cristo. Pablo se sobró en esto. Si fue en el cuerpo no lo sé, dice él mismo. Si fue en el espíritu no lo sé. Lo único que sé es que hubo un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Allí vio, allí observó, allí miró. Dice cosas que el hombre no puede entender. Cosas inefables llama él. Las califica. Que la mente del hombre no puede entender. Por eso la afirmación dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene destinadas para los que le aman. O sea, nosotros estamos en kinder, amados hermanos, estudiando esto. Los científicos están en kinder cuando están llegando a los cuasares, y ellos se creen que saben mucho. Hasta ahora, después de tantos años de la historia, ¿se van a dar cuenta de que hubo un creador? ¿Hasta ahora? Era cuestión de fe. Dios tiene escritas todas las cosas. Ahora, estos procesos que Dios traza en su palabra para revelación nuestra, están perfectamente trazados. Y cuando nosotros miramos el proceso que Él hizo al reconciliarnos, al justificarnos, como dice Pablo, dice, no importa lo que fuésemos, Él nos justificó delante del Padre y quedamos aptos para ser justos delante de Él. O sea, solamente nos falta la santificación. Por eso les digo que existe un orden para esto. Podemos unir la reconciliación, la justificación, aún la redención, la propiciación que va dentro de todo esto, ¿cierto? Y la santificación que es final, y la expiación y la regeneración que es un producto de todo esto. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Ah? Miremos, la regeneración, vamos por partes. Ya hablamos de reconciliación, la justificación del Padre, maravilloso. Todo esto se gestó, para que hagamos un resumen de esto y que no se nos vaya el tiempo. Se gestó en el palacio, en los palacios del rey se gestó todo esto. ¿Me hago entender? Se planeó arriba. Todo se planeó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban cuando Dios resolvió crear a Luzbel. ¿Sí? Eternamente son los tres. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto en doctrina, en que les enseñaron abajo deben saberlo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Tres esencias diferentes o tres manifestaciones, pero es uno solo. Y existieron siempre. ¿Ok? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo decidieron ellos crear a Satanás? No lo sabemos. Pero tenía un fin, un propósito. Por eso es que es complicado conjugar nosotros el pensamiento de Dios cuando va a crear un ser que se va a rebelar contra él, que él tiene que echarlo, que no es capaz de matarlo, sino que lo deja y sigue haciendo daño sobre la tierra hasta hoy. ¿Eso no es cierto que eso no se puede reconciliar en un Dios absolutamente poderoso y perfecto? Hasta un niño, porque la pregunta de los niños, ¿por qué no mata a Satanás si se acabó esta cosa? Sí, no hay más pecado, no hay más tentaciones, pues que mate a Satanás. No, en cada cosa él tenía su propósito. Sabía que se iba a rebelar contra él. Ahí vimos una película recientemente en Semana Santa, ¿la vieron?
Hay unas cositas ahí que quedan entre el tintero para analizarlas, ¿cierto? De cómo Dios se dolió cuando esto sucedió. ¿Por qué se dolió? Decía el protagonista, o quien estaba presentando el documental, que se dolió porque trató de convencer a Satanás de que no se rebelara, pero, ¿cierto? ¿Recuerdan el momentico? Pues si vieron el documental, dice, y Jesús, y él, y el Dios, se dolió de que él no se arrepintiera. Error. Él no se dolió de que él no se arrepintiera. ¿Sabe de qué se dolió Dios? De su muerte en la cruz. En el momento cuando Satanás se rebeló, miles y millones de años en la eternidad atrás, cuando él creó a Satanás, y cuando esto sucedió de la rebelión de Satanás, sí, Dios se dolió. Pero no porque él se hubiera revelado, porque no lo hubiera atendido. Se dolió porque su hijo tendría que venir. Estaba programado de esa manera. ¿Cómo así? Sí. Y por eso lo lanzó. ¿Y por qué? Todo esto lo hemos debatido una y otra vez y lo hemos enseñado porque es vital para que nosotros entendamos una de las principales esencias de Dios, el amor. Porque fue eso. ¿Por qué? Porque él iba a crear. Cuando creó a Satanás todavía no había creado el mundo. Pero en su mente estaba la creación. El dar a su hijo una esposa, una iglesia. Y el hijo, ¿cómo podría mostrar su amor a la iglesia? El mayor acto de amor que haya existido en el universo fue la entrega de Dios a través de su Hijo Jesucristo, rescatando su iglesia. Todo tiene un propósito a través de todo esto. Es un propósito que cuando nosotros conjugamos la Biblia, nosotros quedamos en shock. Una persona que se mete en esto, por eso les digo yo muchas veces cuando estoy estudiando la palabra y el Señor me muestra algo, yo no puedo seguir, yo tengo que parar. Yo tengo que irme y arrodillar, y a veces lloro y le digo, Señor, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué cómo no entendimos? ¿Cómo la humanidad no entiende esto? ¿Cómo la misma iglesia no entiende lo que tú hiciste, todo este proceso, de esta manera? ¿Y cómo nos lo dice tan claramente en su palabra? Y yo quedo en shock. El mundo ha debido quedar en shock de lo que Dios hizo por nosotros. Pero no ha quedado en shock, pero va a quedar en shock. Cuando el Señor venga en el día de Jehová, en el día terrible de Dios, el mundo va a quedar en shock. Por eso, cuando nosotros decimos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, sí es verdad, pero en su debido tiempo ejerce diferentes funciones. Porque en el tiempo nuestro nos arrodillamos y confesamos su nombre para bendición. En ese día, cuando Él venga, para maldición. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es que aceptar los científicos y todo el universo que Él era Dios. Que todo lo que sucedió fue planeado por Él. Y entonces van a decir, ¿cómo no vimos esto? Pero tendrán que arrodillarse y decir, sí, tú eres Dios. Ya es tarde, pero tú eres Dios. Nadie puede negar esta parte. Cuando nosotros miramos de esta posición, miremos un momento hebreos para que podamos mirar la generalidad de esto. Yo no quiero seguir aquí porque estamos muy colgados. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Sí, es 4. La propiciación. Pastor, yo tengo una pregunta para usted. O sea, según lo que entonces usted está diciendo, para que el hombre conociese a Dios, o sea, el propósito de Dios es que el hombre conozca a Dios, y para que ese propósito se cumpliera, o más bien ese propósito empieza desde el momento en que crea a Satanás. Eso es lo que usted está diciendo. No. No era el propósito que el hombre conociera a Dios. El propósito general de Dios es que el hombre sería la esposa de su hijo para gobierno del universo eternamente. El propósito es de orden. Por eso decimos propósito cosmogónico. Lo llamamos en teología cosmogónico. Porque es el propósito de Dios con el hombre.
Desde luego, dentro de eso existe el pensamiento de que el hombre conocerá a Dios. Sí, claro. Debe conocerlo, porque es su rey. Pero entonces el conocimiento de Dios parte desde el momento de la caída del hombre. Y desde mucho más antes de eso, pues crea a Satanás para que se revele. El conocimiento de Dios para el hombre está desde luego en el Antiguo Testamento con lo que Él presentó, pero está dado para nosotros hoy. Es lo que les he explicado. Es lo que Pedro dice, la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido de Dios para el hombre, mostrando lo que Él es y su rescate. Eso es la gracia. La gracia destinada, o sea, este conocimiento de Dios, no fue dado para ellos. Pero todos los hombres conocerían de eso. Uy, tendríamos que hablar de lo que dice Pablo en el bautismo. En el capítulo 15 dice, entonces, ¿de qué valdría que los cristianos o los judíos se bauticen por los muertos? Es una doctrina que nosotros tenemos ahí, que es complicada. Bautizarse por los muertos, sí, se bautizan por los muertos. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron a Dios. Era una costumbre en la iglesia de Corinto que no fue compartida en las demás iglesias, pero que Pablo está mencionando en su capítulo 15. Era el bautizarse por los muertos en reemplazo de los muertos. Me queda un minuto. No me queda nada. ¿Sí me hago entender? El propósito, claro que dentro de todo el orden, el hombre conocerá a Dios. Claro, porque el hombre hace parte de la iglesia, la creación de Dios, como hace parte de una comunidad que es la esposa de su hijo. Tiene que conocerlo, porque es la relación, tiene que establecerse una relación del hombre con Dios, para que luego Dios lo coloque al nivel suyo, casi al nivel, solamente Él está por encima de nosotros, y debajo de nosotros todas las cosas fueron colocadas bajo sus pies. Todas las cosas. En el gobierno eterno. Claro que el hombre tiene que conocer a Dios. El hombre y la mujer, su iglesia. Ya viene el punto general. En lo individual es el hombre. ¿Está su respuesta o no? Un poquito. Bueno, la próxima vez se la completo. Hágamela de las maneras que quiera, a ver si las podemos dilucidar. Señor, gracias.